Hola, eh, hoy día vamos a tratar el tema que en estos momentos está súper importante acá en Chile, la sexta, séptima, octava, novena, décima región, inclusive cuarta también, de las bajas temperaturas. Y eso se relaciona al concepto del manejo de heladas. Lamentablemente, la parte climática independiente del cultivo es sumamente importante. En verano, por ejemplo, tenemos demasiado calor, muy baja tasa de humedad relativa, por ejemplo. En invierno, sectores de nieve, mucho frío, las plantas detienen parcialmente su crecimiento, dependiendo de la temperatura base que tengan. También un manejo dentro del invernadero, que a veces por una mala ventilación existe una alta condensación de agua. Entonces, todos esos parámetros están directamente relacionados con un manejo climático. Y dentro de esos parámetros, uno que es sumamente importante es el de las bajas temperaturas. Primero, cuando hablamos de heladas o tipos de heladas, una clasificación es hablar de heladas radiativas y otra opción es hablar de heladas advectivas. La helada radiativa es aquella helada que se produce a medida que el suelo va perdiendo calor. Por lo tanto, las heladas no caen. Siempre dice la gente, cayó una helada. No es así. Generalmente el suelo, a medida que entramos más en invierno, después de una lluvia, se va enfriando, se calienta cada vez menos, guarda menos temperatura. Entonces, esas cosas hacen que el suelo pierda temperatura a un punto que llegamos a un punto de congelamiento. Y las heladas advectivas, estas son un poco más complejas, son aquellas heladas de una masa de aire frío que se mete hacia donde tú estás en tu predio, de un par de metros, altos metros de altura, que son de difícil control. Una helada radiativa tiene, a lo mejor moviendo el aire con una aspa, ventiladores, helicópteros, la masa de aire que está más arriba está un poco más tibia, entonces la masa más fría está abajo, entonces la invierte. Pero en una helada advectiva eso es casi imposible. Solamente con calefacción podría defenderme yo de esa temperatura. Y dentro de las heladas radiativas, normalmente tenemos una helada blanca y una helada negra. Helada blanca, baja temperatura, alta humedad relativa. A medida que la humedad comienza a bajar, a medida que la temperatura comienza a bajar, se comienza a condensar agua en el follaje, porque hay una alta humedad relativa, y cuando se condensa esa agua en el follaje, tenemos un punto de rocío, 4 o 5 grados Celsius. Y si la temperatura sigue bajando, esta agua se congela y aparece la escarcha. En cambio, la helada negra es baja temperatura y baja humedad relativa, por lo tanto, el daño en el tejido es mucho más agresivo. Hay que recordar también que el daño en los tejidos se produce ya que se generan en la vacuola cristales de hielo. Hay que recordar también que las células están una al lado de la otra, pared rígida, entonces el hielo se expande, se aprietan las células y los cristales de hielo rompen las paredes y membranas presentes y eso genera muerte de tejidos, por ejemplo. Entonces recuerden, las heladas normalmente no caen porque el suelo va perdiendo calor, porque la helada más común son heladas radiativas. Estas son fotos de hoy día, 1 de junio. Aquí nosotros llevamos teniendo ya 3 días con menos 5 grados.
3 días consecutivos. Y eso obviamente va a presentar daño. Pero ¿por qué puse esta fotografía? Si ustedes ven, estos son el mismo productor, pero la lechuga de la izquierda tiene un mayor daño en comparación a la lechuga de la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de la variedad, dependiendo del tipo, dependiendo de las características de la hoja, más delicada, más gruesa, va a ser mayor o menor la resistencia a cierto rango de temperaturas. Normalmente una lechuga de variedad de invierno tranquilamente te puede aguantar hasta -2 grados, pero de hojas gruesas. Las variedades hidropónicas, algunas son de hojas muy suaves, por lo tanto, sufren mucho más por la baja temperatura. Generalmente las lechugas no se queman, no hay daño en el follaje normalmente, pero si la temperatura baja mucho, -4, -5, hasta -7, por ejemplo, la lechuga a los 2 o 3 días, tú la vas a ver y ves que no crece. La aprietas y suena como quebradiza, la pruebas y está amarga. Ahí te diste cuenta que hay un daño ya en el tejido, por lo tanto esas lechugas se tienen que eliminar. Foto de la derecha, la que estoy marcando ahora, milanesa de invierno. O sea, esta variedad de lechuga es para el invierno. Puede estar al aire libre, ni siquiera bajo invernadero, puede estar blanca entera, dura, congelada, y normalmente no le va a pasar nada. Obviamente si llegamos a un frío extremo, ahí sí, pero normalmente no le va a pasar nada. Foto a la derecha. Aquí tenemos, foto de la izquierda, perdón, lechuga con daño en la hoja, ¿no es cierto? Entonces, depende mucho del tipo y la variedad y de la época que corresponda. Lamentablemente esta foto también trasplantado hace muy poco tiempo y se produce este problema por las bajas temperaturas. Generalmente en zonas demasiado frías, como en la zona central y sur de nuestro país, las temperaturas en invierno pueden bajar mucho. Las temperaturas que tenemos hoy día, 3 días seguidos con -5, donde yo vivo, por ejemplo, es atípico, no es muy común que ocurra. Pero lamentablemente con el cuento del cambio climático es una cosa que se está haciendo más común, poca lluvia, mucho calor, baja humedad, mucho frío, entonces esos parámetros lamentablemente uno no los puede controlar. Productor de Villarrica, esto fue hace aproximadamente unos 4 o 5 días atrás, en donde me llaman diciéndome que se había congelado el agua de los tubos. Me puse a investigar y en Villarrica hace 4 o 5 días atrás hubieron -7. Si yo no tengo un sistema de protección, que lo voy a ver un poquito más adelante, de mi invernadero, obviamente se te va a congelar todo. Se congela el agua en el tubo, se congeló el agua en las mesas. Si ustedes miran ese hielo que está en la mesa, casi tiene 1 centímetro de espesor, por lo tanto, quiere decir que hubo una muy alta, baja temperatura que congeló esta agua. Entonces, eso genera también un problema. Pero el problema más grave, uno, ¿por qué? Porque si me están diciendo que hay una alerta de heladas, yo tengo que pensar que yo debo proteger mi cultivo. Debo ya estar preparado para ver la manera de cómo yo protejo, calefacciono, cuido mi cultivo. Me están avisando. Yo debo tomar medidas. Normalmente, en el mes de marzo, abril, uno está trabajando con solamente malla, no tengo puesto el polietileno, el año pasado no hizo tanto frío, entonces uno se queda con esa idea, pero todos los años son distintos. Entonces uno tiene que ver la forma de estar más o menos preparado. Por ejemplo, esta agricultora, antes de colocar el plástico, que lo voy a hacer, colocó una lámina de plástico encima, que me ayuda un poco a las bajas temperaturas. Aquí ya empezamos a desarmar el polietileno, se procedió a ver qué tipo de plástico voy a colocar para colocarlo en este invernadero que tiene 5 metros de ancho. Esto es en Requinoa. Acá tenemos otro productor de Linares, esta foto tiene 1 semana,
fue cerca del 27 de mayo, si no me equivoco. Aquí están muy atrasados. Lamentablemente se atrasaron con la postura del polietileno, pero lo estaban instalando. Y lo bueno que fue antes de las heladas. Entonces ahí también un punto a favor. Vista aérea del cultivo. Entonces, todo esto del manejo de la temperatura va muy de la mano del diseño mismo del invernadero. Naves más altas, más bajas. Hoy día se recomienda, ojalá, trabajar con naves de sobre los 4 metros. Pero en sectores con mucho viento, naves más pequeñas. Las naves muy bajas, en verano se calientan mucho, pero en invierno son más fáciles de calefaccionar, porque tengo menos volumen de aire. Entonces, todos estos parámetros yo los debo tener presentes para tratar de reducir estos daños por bajas temperaturas. La lucarna, que es la abertura en la parte superior del invernadero. En invierno, ojalá dejarla cerrada y solamente en las puntas del invernadero colocar alguna ventana. Generalmente yo recomiendo que al centro del invernadero dejar una parte de la lucarna abatible para abrirla durante la mañana para ayudar a liberar los excesos de humedad relativa que generan condensación dentro del invernadero. Y eso también me genera problemas por baja temperatura. Aquí está el primer manejo que yo pudiese hacer. Si ustedes ven acá arriba se puso una capa de polietileno por dentro. Ahí estoy hablando un doble techo. Otra opción buena es colocar también por las paredes. Ahí estamos hablando de doble cortina. Entonces yo tengo un plástico arriba, un plástico abajo y aquí tengo aire. Eso genera un doble techo, una doble cortina, una capa aislante. ¿Me protege? Sí, pero si la temperatura me llega a -3, -4, por 10, 8 horas, nosotros hoy día, yo medí anoche, tuvimos más de 8 horas con temperaturas bajo los 0 grados, por lo tanto, el frío termina por pasar estas capas. El suelo pierde mucho calor, entonces, ¿el suelo qué hace? Pierde calor, pierde calor, pierde calor, entonces choca con esta pared, una parte del calor lo devuelve, pero otra parte se va liberando y sale a la atmósfera. Pero a la vez, el plástico por fuera también se está enfriando y está entrando menor temperatura hacia dentro del invernadero. Entonces, ese doble techo me ayuda como con una capa aislante. Pero si el frío es muy extremo y en muchas horas, obviamente voy a tener un problema de inversión. Otra opción, en vez de usar polietileno, está la opción de usar manta térmica, que hoy día está muy de moda. Generalmente la manta térmica me da 1 grado, 1,2 grados, un poco más de temperatura. Entonces tengo la opción de colocar como doble techo, doble cortina, polietileno o doble techo, doble cortina de manto térmico. Otra opción, ya tengo mi invernadero, le puse el plástico, me preparé para el invierno, pero no he querido colocar doble techo. Entonces, opción 1 es poder comprar manta térmica, y esta manta térmica yo la puedo colocar sobre las plantas. Puede estar 1, 2, 3 días puestas y no me debería generar problemas porque me deja pasar una buena calidad de luz y la planta puede crecer sin ningún problema. Si hay días buenos, con buena temperatura y calor, ahí uno saca la manta, la recoge para que la planta esté más en contacto con el sol directo. Otra opción, en vez de colocarlo directamente sobre la planta, que es mucho mejor esta, es hacer unos mini túneles dentro, ya sea con conduit, PVC, algún alambre, y este arco, en donde yo sobre este arco coloco el manto térmico, el polietileno, me ayuda también a mejorar con este microtúnel las condiciones de temperatura dentro de esta estructura. Casos más extremos, que hubo gente más precavida, y esta gente que hizo esto con -5 logró salvar el cultivo. Doble techo, túnel o capa superior encima.
mayor protección, más abrigado el invernadero. Pero esto hay que manejarlo súper bien, ya que tengo que ver bien después el concepto de luminosidad. Al colocar doble techo y manta térmica, me baja un poco la calidad de luz. Hay que recordar que estamos en invierno, por lo tanto, necesito una mejor calidad de luz. Si hay un poco más de dinero, está la opción de calefaccionar con motores, estufas. Hoy día, por ejemplo, yo estaba pensando en invernaderos chicos de, no sé, cerca de 200 metros cuadrados, colocar algún sistema de estas estufas a pellets, que son súper buenas, generan bastante calor y ayudan a regular mejor la temperatura. Algo más contaminante, una estufa serrín, algún calefactor eléctrico, pero esto corre más para superficies pequeñas. A no ser que yo tenga invernaderos más grandes y coloque calefactores de este tipo, que pueden ser a gas o petróleo. Estos sistemas solamente se van a prender cuando yo tenga mucho frío, no van a estar toda la noche prendidas, porque los costos de combustible me harían antieconómico producir un sistema hidropónico o de cualquier otro tipo de cultivo. Entonces es importante primero hablar de manejo climático, regular bien la temperatura, manejar bien la ventilación, sacar la humedad ambiental que está en invierno muy alta. Entonces esas cosas son las que yo manejar. Y ojalá, si uno calefaccionara un invernadero como ocurre en otros países, no sé, por invierno en el día está a 24 grados de temperatura y en la noche está a 14 o 16. Ahí tengo un buen rango de temperatura y la planta crece rápido. Por esa razón la lechuga crece más lento en invierno, porque acumula menos calor. Si yo tengo agua libre sobre el follaje, helada blanca, esta se escarcha sobre el follaje. Y lo otro, esta agua libre que se condensa por bajas temperaturas, agua libre, repito, me genera mayor problema de hongos por la sola presencia de tener agua libre. Lo otro, que esta agua libre, yo debo aplicar algún fitosanitario, algún foliar, y tengo agua libre y aplico esto, también me genera un problema porque es más agua sobre agua, por lo tanto, esto puede escurrir y caer en la plancha o en el tubo, por ejemplo. Entonces, cuando yo tengo agua libre, una buena alternativa es pasar un tubo de PVC sobre el follaje para botar la mayor cantidad de agua posible y así reducir esa agua libre que está en el follaje. Otro manejo en el control de heladas es colocar un sistema de aspersión por la parte superior del invernadero, que cuando la temperatura llegue a 5 o 4 grados, uno active la bomba y esta bomba me ayude a generar una lluvia sobre el polietileno, y esto también me va a ayudar un poco a ayudarme a mí contra las bajas temperaturas. No tengo un sistema de este tipo. Yo podría instalar en la noche un sistema de aspersor, me la ingenio y veo la manera de colocar un aspersor o dos que me ayude a tirar agua sobre la estructura. El agua se congela. Aquí, por ejemplo, este agricultor estuvo gran parte de la noche tirando agua con una manguera. Y eso ayudó también a reducir que la temperatura bajara mucho dentro del invernadero. Entonces, doble techo, doble cortina, polietileno, manta térmica, túneles, opciones, agua, opciones, calefacción, opciones. Y después tenemos una opción de carácter químico, ¿no es cierto?, que es la aplicación de bioestimulantes. Hoy día en el mercado existe una gran cantidad. Yo generalmente estoy recomendando dos. Estoy recomendando el Terrasor, que es un producto que yo lo trabajo desde que llego a Chile. Tuve la suerte de hacer mi tesis en el Terrasor, año 95-96, que es una buena alternativa, ya que tiene aminoácidos y tiene alguna parte de nutrientes. Esto ayuda a reducir un poco los daños
Ojalá esto hay que aplicarlo antes. Generalmente un bioestimulante en invierno yo estoy recomendando aplicarlo cada 7 días. Otra opción buena de bioestimulantes son de la empresa Point, por ejemplo, que también lo ocupo bastante, Ritmo y Vibrel, que son bastante buenos en el manejo y control de heladas. Existen muchos más, no sé, el Sobraminol, el Kelpac, el Cold Killer, así se llama uno también. Entonces, hoy día están las opciones. Entonces, si yo logro entender este concepto de heladas, yo podría proteger a mi cultivo, pero recuerden, lamentablemente, aunque yo tenga la mejor estructura y si tengo temperaturas -5, -6, -7 en invernadero, es muy poco lo que yo pueda hacer. Pero si yo protejo con doble estructura, doble cortina, aplicaciones de bioestimulantes como el ritmo, por ejemplo, eso me va a reducir un poco los puntos críticos y me va a reducir un poco el daño generalizado que yo tenga en el cultivo. Hasta que llegamos hoy día. Espero que les sirva. Nos vemos. Chao, chao.